Bienvenidos hermanos, damos inicio a esta asignatura o materia de las escuelas bíblicas Avancemos, titulada La doctrina de Dios y sus decretos. Les animo a tener su manual abierto, sus útiles de estudio, es decir, un cuaderno de apuntes, su esfero y su marcador o resaltador, y lo más importante, su Biblia a la mano. Hoy vamos a abordar la primera lección, cuyo título es Ser Divino y el conocer a Dios. El objetivo de clase es definir de forma clara quién es Dios, sus elementos y características. Y segundo, explicar en qué consisten los aspectos secretos revelados de Dios. Como actividad de exploración o introducción, les animo a contestar la siguiente pregunta. La actividad es así: dé respuesta en sus propias palabras y de manera clara a la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios? Es importante que durante todo este curso su respuesta o definición la tenga presente en cada una de las clases. Haga ahora una pausa en el video y desarrolle esta actividad. Cuando termine, reanude el video de la clase. Bien, amados hermanos, ya que ha hecho la actividad, tenga a la mano esa respuesta que tiene ahí, porque la vamos a usar, como le digo, durante todo el curso. Vamos a estarla revisando y más aún al finalizar esta lección va a tenerla que usar. Muchas personas, amados hermanos, tienen conceptos erróneos acerca de quién realmente es Dios. Son como ciegos que forman su concepción de Dios a partir de sus experiencias parciales o limitadas. Creer cosas pertinentes a Dios, distintas a lo que Él es o lo que Él quiere que sepamos de Él, es cosa seria, amados hermanos, porque eso es idolatría. La idolatría no solamente es adorar en un templo pagano o postrarse delante de una imagen. Según la Biblia, es pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad, o intentar transformar a Dios en algo que Él no es. Es por esto que es importante que nosotros tengamos el concepto de Dios que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces viene la pregunta que debemos hacernos, hermanos: ¿quién es Dios? Nosotros no somos capaces de definir la palabra o la idea de Dios. Alguien podría decir, Dios es Dios, y eso es verdad. Dios es Dios, y no hay otro como Él. Dios en sí mismo define lo que significa la palabra Dios. Pero hasta aquí no hemos definido realmente Dios. Entonces la pregunta es, si no podemos entonces definirlo realmente, entonces ¿podemos conocer a Dios? ¿Podemos nosotros conocer a Dios? Si miramos Efesios, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo aquí en Efesios está hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nos está hablando de un conocimiento que debemos llegar y que somos llamados a ese conocimiento. Ahora, si usted mira 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo primero que debemos entender, hermanos, es que Dios desea que le conozcamos. Entonces, debo saber, debo creer y debo aceptar que Dios quiere que yo le conozca. Sin ese
principio, sin aceptar, sin creer esto, yo nunca voy a poder definir quién es Dios, pues nunca voy a conocerle. Y segundo, debemos entender, hermanos, es que el conocimiento de Dios está fundamentado en dos pilares o dos fundamentos. Esos dos fundamentos son uno personal, que es mi relación con Dios, y en la otra parte es lo intelectual, es decir, el conocimiento que yo tengo de la doctrina. ¿Y de cuál doctrina? La doctrina que me ha sido revelada en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Dios quiere que yo le conozca. Y en las Escrituras está todo revelado acerca de Dios para que yo le conozca. Ahora, cuando hablamos de lo personal, la relación de Dios, eso es diferente a lo emocional. Es decir, si mi relación con Dios está fundamentada en lo emocional, si mi conocimiento de Dios está fundamentado en mis emociones o en las emociones del hombre, si un cristiano, el conocimiento de Dios está fundamentado en sus emociones, va a ser un cristiano fluctuante, que hoy está, mañana no, con ánimo, desánimo, hoy Dios es bueno, mañana no, Dios no me ama, Dios sí me ama, Dios no es justo, Dios es injusto. Y lo más importante es que va a caer o vamos a caer en idolatría porque vamos a tener un concepto erróneo de Dios. Las Escrituras son las que fundamentan mi relación con Dios. Si las Escrituras fundamentan mi relación, yo voy a tener el conocimiento debido de Dios, el conocimiento que Él quiere que yo tenga. Entonces yo debo aprender a sujetar mis emociones. Entonces somos llamados, nos toca a nosotros como sus hijos hacer todo lo posible para adquirir este conocimiento, para adquirir el conocimiento de Dios. Entonces son dos fundamentos: mi relación con Dios y la doctrina que hallo e encuentro en las Escrituras. Ahora, hermanos, como vemos aquí en la pantalla, en nuestra imagen, quiero que fijen en esa imagen y podemos ver que en ella hay un inicio y hay una proyección y no se ve el fin. Y he titulado esta sección infinitud versus finitud. Este fenómeno que hemos aquí representado en esta imagen lo estudia la física. Algo que se proyecta y no tiene fin. Entonces, quiero que tengamos presente esta parte. Vamos a ir a Primera de Reyes 4:13. Primera de Reyes 4:33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Este pasaje nos habla del rey Salomón y todos sabemos la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y su sabiduría empezó a estudiar todo: animales terrestres, acuáticos, plantas, desde la más grande a la más simple. Y cuando habla y disertó, habla de estudió, investigó. Entonces, Salomón representa fielmente al ser humano que a lo largo de su historia, a través de la investigación, el hombre ha adquirido un conocimiento amplio, inmenso, que le ha permitido muchos logros y nuevos inventos, nuevas investigaciones. El crecimiento sigue creciendo. Pero mire Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
A pesar de toda la investigación del ser humano, del hombre, todo ese vasto conocimiento no ha podido responder a la pregunta más fundamental de nuestra existencia. ¿Quién es Dios? El hombre no ha podido. ¿Y por qué no ha podido, hermanos? Porque el primero que debemos de concluir es que ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente, en la totalidad. Ningún ser humano a lo largo de la historia. Y el hombre que lo diga, que tiene todo el conocimiento de Dios, es un farsante, es un mentiroso. Porque existe una barrera inquebrantable, infranqueable. No podemos pasar esa barrera. Una barrera infranqueable. Y esa barrera tiene dos aspectos. En primer lugar, hermanos, es que nosotros, los seres humanos, somos seres finitos. Es decir, tenemos un comienzo y tenemos un fin. Nuestra comprensión es limitada. Tiene un inicio y tiene un fin. Nuestro conocimiento es limitado. Somos seres limitados. Mientras que en Dios hay infinitud. En Dios hay infinitud. Según la Real Academia Española, infinito significa que no tiene ni puede tener fin ni término. Vuelvo a repetir, infinito, que no tiene ni puede tener fin ni término. Puede, como veíamos en la imagen, al inicio, en esa proyección, veíamos que tiene un inicio, pero en la proyección no vemos dónde termina, o sea, es algo infinito, pero tiene un fin. Ahora, introduzcamos otro término, eterno. Según la Real Academia, eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el infinito puede tener un principio. Puede tener un principio. Al contrario que lo eterno, que no tiene. Entonces, desde este punto de vista, establecemos que Dios es un ser eterno. Pero no es infinito. No podemos decir que Dios como ser es infinito. Pues lo infinito tiene o puede tener un principio. Pero sí podemos decir que en Dios hay infinitud. Ahora, definamos qué es la infinitud de Dios. ¿Qué es la infinitud de Dios? Significa que Dios es sin límites. Infinitud es un ser interminable, vasto, inconmensurable y universalmente omnipotente. Dios no está limitado como le estamos nosotros en nuestra comprensión, ni tampoco está restringido en ningún otro sentido. Entonces, cuando entendemos la infinitud de Dios, nada lo limita. Él es inagotable. En ese sentido, entonces, solo en ese sentido, vemos la infinitud de Dios. Miremos Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 y 8. Dice, a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan nos describe a Dios, quien no solo existe hoy, sino que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. En el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Que Él es.
el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor mismo lo afirma que Él es y siempre será. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, dice: Jesucristo, el mismo ayer y hoy y siempre. Cuando este versículo dice que Él es el mismo, está señalando que su naturaleza es inmutable y la gracia que Él ofrece está disponible actualmente y para siempre para todos los que creen en Él. Ahora, hay que hacer una distinción. La multiforma de gracia o la multigracia de Dios siempre perdurará, pero tenemos que diferenciar la gracia de salvación. La gracia para la salvación está disponible hasta que el Señor venga por nosotros. Y todos aquellos que por su gracia y su misericordia pudimos responder a Él, estaremos con Él. Pero cesará el tiempo. Como dice Romanos, la venida del Señor no tarda, aunque algunos la tienen por tardanza. Pero Él vendrá y cumplirá. Hasta el momento que Él venga, la gracia de salvación estará disponible y ahí se agotará. Pero la gracia que Él ha derramado sobre nosotros siempre perdurará y podemos estar con Él por la eternidad. Entonces, ese es el significado de la infinitud de Dios. En ese sentido, Dios perdurará por siempre. Él es infinito. Pero no podemos decir que Dios es infinito en el sentido de pensar que en algún momento Dios tuvo inicio. No. Dios es eterno porque Él no tuvo principio ni tuvo fin. Pero en Él hay infinitud porque su gracia y su misericordia, su poder, su omnipotencia, su conocimiento siempre estarán y son inagotables y nada lo limita. Entonces, en Dios hay infinitud, mientras que el hombre es finito, y esa es la gran barrera. Pero lo revelado de Dios, lo que Dios nos ha revelado a través de sus escrituras, es lo que Dios ha determinado para que nosotros como seres finitos podamos conocerle. Podemos llegar a ese conocimiento de Dios con lo que está revelado en las Escrituras. Entonces cabe otra pregunta, amados hermanos. ¿Cómo puede algo que es finito comprender algo que es infinito? ¿Cómo puede algo que es finito, como nosotros, comprender algo que es infinito? Esta pregunta, hermanos, es un axioma. Un axioma es una verdad incuestionable. Y ese axioma incuestionable es que lo finito no puede aprender o contener a lo infinito. Esa palabra ahí, a aprender con H intermedia, tiene dos significados o dos sinónimos. En el primer significado, que dice aquí contener, por ejemplo, usamos los delincuentes fueron aprendidos, de retener, de contener. Entonces, en ese primer significado, el axioma infinito no puede contener a lo infinito. Ni los cielos ni la tierra, ni los cielos de los cielos ni la tierra pueden contener a Dios. Y ese axioma es un axioma o una verdad en el cristianismo ortodoxo. Todo el cristianismo ortodoxo tenemos este axioma, esta verdad. Lo infinito no puede contener lo infinito. Y esto ha dado origen a la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 13, verso 12. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conocemos en parte. Lo revelado nos da a conocer una parte de Dios, lo que Él ha determinado.
Ahora, la palabra o la doctrina de la incomprensibilidad no significa no saber absolutamente nada de Dios. Eso no es lo que significa la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios significa que el conocimiento que nosotros tenemos o que podemos adquirir de Dios será siempre parcial o limitado. Eso es lo que significa la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, que el conocimiento de Él, que nosotros tengamos de Él, siempre será parcial y limitado. Nadie tiene ni alcanzará jamás el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Vuelvo y lo digo, la persona que diga que conoce totalmente a Dios y que tiene toda la revelación de Dios es un farsante, es un mentiroso. Porque el conocimiento de Dios que Él nos ha dado es parcial y limitado. Miremos Deuteronomios capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, este pasaje nos da a entender que Dios, que el conocimiento de Dios tiene dos aspectos, hermanos. Hay un aspecto secreto que solo Dios lo tiene y que Él, en su soberanía absoluta, ha decidido reservarlo. Y el otro aspecto del conocimiento de Dios es lo revelado, lo que nos ha sido entregado a nosotros. Dice que es para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas secretas son para Dios. Nadie puede tener el conocimiento total de Dios, porque hay cosas que Dios en su soberanía ha decidido no revelarlas. Entonces ningún ser humano jamás tendrá el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Pero lo revelado sí es para nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, las Escrituras nos hablan de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. Y todo lo que nos habla la Escritura nos lleva al conocimiento de Dios. Dios quiere que lo conozcamos a través de lo revelado. Entonces podemos decir que lo finito puede aprender. Aquí viene el segundo significado o sinónimo de esa palabra aprender. A lo infinito. Lo finito puede aprender a lo infinito, pero como sinónimo de conocimiento, de interiorizar, de comprender. Con lo revelado, yo puedo llegar a conocer y comprender quién es Dios. Lo infinito no puede contener, pero puede comprender y conocer quién es Dios a través de lo revelado, que son las Escrituras que Dios nos ha dado. Miremos ahora Gálatas 1, verso 8 y 9. Mas y aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora miremos Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué nos dice estos pasajes, amados hermanos? Que el testimonio de la Biblia es suficiente para nosotros conocer a Dios. No debemos, no podemos ni quitar ni añadir, solo con lo que nos ha dado Él, con lo que Él se ha revelado de Él a nosotros, Él, lo que Él sabe en su sabiduría y omnisciencia y soberanía absoluta, que con ese conocimiento de Él que no ha sido revelado, podemos nosotros llegarle a conocer que esta mente finita, con eso que está revelado, podemos llegar a conocerle. Si quitamos o añadimos, vamos a tener un conocimiento distorsionado y un concepto de Dios distinto al que Él nos ha dado a conocer de Él mismo.